Cuando los sacerdotes preparamos de alguna forma la boda con los novios, muchas veces los novios o los wedding suelen preguntar cuál es la postura física que deben tener los novios y cuál es el orden de entrada dentro del rito. Los suegros, la mamá para entregar al novio, el papá para entregar a la novia, los hermanos, las damas de honor, etcétera, los pajecitos. Siempre dicen cuál es el orden, cuál es la postura. Preguntan dónde va el novio, si a la izquierda o a la derecha, de qué lado va la argolla, si a la izquierda o a la derecha. Yo pienso que ese tipo de preparaciones puede resultar en algún momento innecesaria, puede ser protocolaria, puede hacer bonita la celebración, pero es innecesaria. Yo pienso que hay otras posturas más importantes para uno preguntarse. Aquí no se trata solamente de, oiga, ¿y en la boda el novio va a la izquierda o a la derecha? ¿La argolla va en el dedo derecho o en el dedo izquierdo? Aquí hay otra postura, si es, ¿cuál es la postura que tú tienes frente a la vida? ¿Estás a favor de la vida o estás a favor del aborto? Esa postura es importante. ¿Cuál es tu postura frente a la fidelidad? ¿Qué piensas tú de la fidelidad? ¿Qué piensas tú del amor para siempre? ¿Cuál es tu postura en ese sentido? ¿Qué postura tienes tú delante de Dios? ¿Eres una persona creyente o no? Porque si estaban a la izquierda o a la derecha el día de la boda, eso lo van a olvidar. Pero ¿cómo van a asumir la vida después de la boda, durante su matrimonio? Eso sí va a durar toda la vida. Y para uno, cuando uno arma un proyecto con otra persona, un proyecto conjunto, si uno tiene posturas claras frente a Dios, frente a la fe, frente a la vida, frente al amor, frente a la fidelidad, uno tiene que mirar si la postura nuestra coincide con la postura de la otra persona. Porque si una persona está a favor de la vida y la otra es abortista, está claro que eso empezó muy mal. Si una persona cree en el amor para siempre y el otro dice, no, yo no creo en eso, uno tendría que reconsiderarlo y replantearse. ¿Será que armo mi proyecto con una persona así? Es que a veces creo que a nosotros nos interesan más como los caminos exteriores que los caminos interiores. Me explico. Para los caminos exteriores, para no perdernos, hace años, cuando no existía el GPS y estas aplicaciones en los teléfonos que le permiten a uno movilizarse en cualquier lugar del mundo, aun cuando haya ido uno por primera vez, lo llevan a uno al lugar. Existían las brújulas y las brújulas le permitían a uno saber cuál era el norte y de ahí sabía uno el sur, el oriente y el occidente. Y uno siempre con estas aplicaciones hoy de la tecnología, uno busca de alguna forma no perderse, poder llegar a su destino. Todos nosotros permanentemente hacemos un camino. Vamos a llamarlo con un término bíblico. Todos nosotros hacemos un éxodo. La vida es un éxodo. Es un éxodo desde que el espermatozoide entra por el canal vaginal, pasa por las trompas de falopio hasta que llega y se encuentra con el óvulo maduro para fecundar. Eso es un éxodo, donde solamente uno de los espermatozoides alcanza la finalidad. Es un éxodo la implantación del óvulo fecundado en la pared del útero. Es un éxodo el proceso de formación del bebé, de la criatura durante los 9 meses. Su salida por el canal vaginal, su crecimiento, su desarrollo, su maduración. Todo eso es un éxodo. Es un éxodo pasar de la primera infancia a la niñez, de la niñez a la preadolescencia, a la adolescencia, a la juventud, la madurez, la ancianidad, hasta la muerte y la eternidad. Todo eso es un éxodo, todo eso es un camino. Un camino que todos los que estamos aquí hemos hecho y estamos haciendo, creyentes o no creyentes. Pero eso es un camino exterior. Pero se necesita también hacer y reconocer que hay un
éxodo interior, un camino por dentro, que no es simplemente para seguir utilizando el ejemplo del principio, pensar, bueno, nos casamos y ¿dónde vamos a vivir? Si nos vamos a un apartamento dentro de la ciudad, si nos vamos a mudar a otra ciudad, si nos vamos a vivir fuera del país. Eso es un éxodo exterior. Pero hay un éxodo, insisto, que es interior. Y es que el que nos ayuda a nosotros a conocer nuestras posturas, nuestro camino delante de Dios, nuestra transformación delante del Señor. Miren, la moderación la moderación del carácter, la reconstrucción de la vida, la reconstrucción de las relaciones esponsales, de las relaciones familiares, la renovación en el pensamiento, la conversión. Ese no es un éxodo exterior, ese es un éxodo interior. Porque eso no suele verse. Porque, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la conversión, eso no se ve hacia afuera, como que a ver a dónde vamos a llegar. Eso es hacia adentro, donde uno se replantea fundamentalmente en su camino interior. ¿Para dónde va? Cuando nosotros compramos un billete, un tiquete de avión, ahí aparece nuestro destino. Eso es un éxodo exterior. Pero hay un tiquete interior, un boleto interior, que es nuestra vida, hacia dónde tiende, hacia dónde va usted. Eso es lo que nosotros llamamos el proyecto de vida. Y el proyecto de vida da sentido de la existencia. ¿Qué queremos nosotros hacer con nuestra vida? ¿Qué esperamos nosotros de nosotros mismos? Y algunas personas hacen solamente el éxodo hacia afuera, pero nunca se ponen a pensar, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Qué busco? ¿Cómo voy a lograr mi transformación en esas cosas, en esos aspectos de mi vida que a mí no me gustan, que yo entiendo que debería mejorar? ¿Por qué puedo llegar a ser una persona tan promiscua, lujuriosa? ¿Por qué me cuesta trabajo ser fiel? ¿Por qué me cuesta trabajo sostener mi palabra? ¿Por qué me cuesta trabajo cumplir una promesa? ¿Por qué me cuesta trabajo hablar con la verdad, ser honesto, ser íntegro? Eso es un éxodo interior. Ese no es un camino exterior. Ese es un trabajo que se hace por dentro. Y en ese éxodo, como en el éxodo exterior, Dios siempre va como compañero de camino, enviando a sus santos ángeles, como lo dice la misma Sagrada Escritura. Cuando el Señor Dios saca a los israelitas de Egipto para llevarlos por el desierto, la primera lectura que nosotros escuchamos hoy se llama así, del libro del Éxodo, del libro del camino, el camino en el que uno sale a hacerlo. Por eso se llama así, Éxodo. Cuando el Señor Dios saca a los israelitas de Egipto, de la esclavitud, y los va a conducir hasta la tierra prometida, los lleva al desierto. Cuando ellos salen de Egipto empieza el éxodo, empieza la salida. Pero esa salida que podía haber durado 3 días, porque el camino de Egipto hasta la tierra prometida, si se hace a pie, puede durar máximo 3 días, y ellos duraron 40 años. Porque el éxodo verdadero de ellos no era llegar a la tierra prometida. El éxodo verdadero de ellos era poder hacer una transformación en su corazón para poder llegar a la tierra prometida. El éxodo exterior dura poco tiempo. Como cuando uno tiene, pongo otra vez el ejemplo de un destino de vuelo, 5 horas, 10 horas, 12 horas. Si va uno al otro lado del mundo, 20 horas de vuelo. Esos éxodos exteriores son cortos comparados por los éxodos
interiores. Llegar a un destino físico es corto. Llegar a un destino espiritual de eternidad es largo. Y eso no se hace de un día para otro. Pero el Señor siempre envía sus santos ángeles. Y los israelitas, hasta que no estuvieron listos para entrar a la tierra prometida, no entraron. Y miren todas las luchas que tuvieron en el desierto. Los desaciertos, las idolatrías, las rebeliones, las groserías con Dios, el sentir que siempre tenían que estar revisando la vida, porque ellos pensaron, no, nos sacaron de la tierra prometida, nos sacaron de Egipto y ya vamos a llegar a la tierra prometida, eso mínimo en una semanita, nosotros vamos a estar en una semanita. No, Señor, ustedes para la tierra prometida no están listos hasta que no hagan un proceso de transformación interior. Porque hay gente que quiere tener una casa, pero no es capaz de construir un hogar. Y uno no está listo para la casa si no está listo para el hogar. La casa es un éxodo exterior. El hogar es un éxodo interior. El camino para hacer una casa se hace con dinero. El camino para hacer un hogar se hace con misericordia de Dios. Y por eso, en este libro del Éxodo de hoy, la primera lectura del capítulo 23, el Señor dice eso: voy a enviarte un ángel para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Porque no vamos solos. Pero quieren que les diga algo. El acompañamiento del ángel no es un acompañamiento puramente físico, como que está aquí al lado mío, pero no lo veo, invisible. El acompañamiento del ángel del que habla el Señor es un acompañamiento interior, donde el Señor incluso llega a decir: hazle caso, obedécele. En ese camino interior de Éxodo para llegar a donde tenemos que llegar, que es el destino de Dios, siempre hay un ángel que habla, que acompaña, y cuya presencia no siempre se alcanza como a identificar, pero que puede hablar a través de la conciencia, puede hablar a través de la intuición, puede hablar a través de la prudencia, puede hablar en ese caminar lento pero seguro que necesitamos siempre hacer para no ir como caballos desbocados que terminamos lanzados al abismo por la fuerza del animal. No te rebeles, dice el Señor, porque ese ángel lleva mi nombre. Si le obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel te llevará a otras tierras. A mí me gusta esta última expresión, porque de las cosas bonitas que el Señor nos promete a nosotros siempre es la compañía, el estar con, el hacer camino con nosotros. No hacemos camino en solitario, no hacemos camino en la individualidad. No andamos por el mundo como perdidos a ver dónde voy a llegar, sino que el Señor nos dice: yo voy a estar siempre, siempre contigo, pero tienes que aprender a escuchar mi voz. Y para aprender a escuchar la voz del Señor, el Éxodo, miren que le he repetido infinidad de veces esta palabra hoy, para poder aprender a escuchar la voz del Señor, el Éxodo no hay que mirarlo desde fuera, el Éxodo hay que mirarlo desde dentro. Porque a veces uno dice: es que yo no escucho la voz de Dios, como que a ver si hay alguna vocecita por allá que me hable. No, es que no habla desde fuera, habla desde dentro. Y para poder escucharle se necesita hacer silencio interior, el más difícil de todos los silencios, el silencio interior. Porque nosotros a veces, o por voluntad propia,
o por la fuerza de los acontecimientos, por voluntad propia porque apagamos el equipo, el televisor y todo, a por fuerza porque se va la energía y entonces quedamos en completo silencio en la casa o en el apartamento. Pero eso es un silencio exterior. El silencio interior es mucho más complejo, porque ustedes saben que cuando todo calla, la cabeza grita y empieza uno a pensar y a repensar y dele por aquí y las ideas que van y las ideas que vienen y las cosas que uno se imagina y las cosas que pasaron. Llevar a la cabeza al silencio interior, llevar al corazón al silencio interior para escuchar la voz de Dios es algo que también se necesita aprender y que requiere del camino de los israelitas por el desierto para llegar a la tierra prometida, de un tiempo prudente, de un tiempo adecuado. Eso no se aprende de la noche a la mañana, sobre todo cuando uno está acostumbrado al bullicio. Uno no aprende a hacer silencio interior del día para otro, porque ese silencio interior produce temor. Hay gente que le da mucho temor el silencio interior. Y por eso lo primero que dicen es, esto está muy silencioso. Pongan algo, pongan música, pongan el televisor, miremos la pantalla del teléfono. Pero necesitamos bulla, necesitamos algo que nos distraiga. Sin ese silencio interior, el éxodo quedará truncado. Y andaremos siempre por el camino perdidos. Como sé que hay gente aquí joven que me va a escuchar después, hay preguntas que son muy importantes en este caminar para la vida de esposos. Aquí no es, yo voy a terminar como empecé. Aquí no es, ¿quién entra primero al templo? Eso no tiene ninguna importancia. Es lo menos importante. Lo importante es que entre. ¿Quién entra de primero? ¿Quién entra de último? No importa. Pero uno sí tiene que preguntarle a la novia y al novio, ¿tú qué piensas de la vida? ¿Quieres tener hijos o no? Para que no se junte uno que sí quiere con otro que no quiere. Para que no se junte uno que sí cree en el amor con otro que no cree en el amor. Para que no se junte uno que cree y defiende la fidelidad con otro que dice, eso es circunstancial. Para que no se junte un creyente con un ateo. Porque los dos van a hacer un éxodo juntos. Y tienen que aprender a caminar juntos. Y no termine cada uno haciendo su propio camino para donde cada uno le da la gana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.